Bien, hay una actividad para punto extra, todos tienen derecho a realizar esta actividad sobre su calificación final. ¿Qué quiere decir esto? Si saco 88, pues obviamente con la actividad pues tienes 98, ¿no? Subes directamente un punto. Las condiciones están aquí escritas en las instrucciones para punto extra, solo basta darle clic. Y bueno, la finalidad es hacer un infograma. ¿Qué es un infograma? Aquí viene una explicación de cómo hacer un infograma. Yo les aconsejo que utilicen las siguientes aplicaciones, ¿no? Como puede ser Canva, Vengash, Easly, Pictochart. Hay algunas personas que saben manejar el Photoshop. Hay algunas personas que saben hacer trabajos geniales en PowerPoint o en Word incluso, sí les saben hallar muy bien a esas herramientas. También lo pueden hacer. Aquí vienen algunos ejemplos. Sí, en este caso son de ecosistemas, etcétera. Pero la finalidad de esto es que ustedes elijan un tema del 1 al 11 que están aquí. Son los que están aquí formaditos. Tema 1, tema 2, tema 3. Y son la finalidad es que ustedes lo lean, puedan obtener un resumen clave de lo que se les está poniendo en este artículo el autor y que además pues lo representen más que con letras, pues con imágenes, ¿no? Ideas clave que enlacen a lo que está tratando de explicar. Entonces, aquí tienen esta parte para el punto extra. Hay que también revisarlo. Y, bueno, déjenme tomar los puntajes. Bueno, las lecciones tienen un valor en total de 28%, las tareas teóricas y prácticas de 21%, la asistencia a clase y participación 10%, que, bueno, se complementan con las actividades de clase que voy a estar dejando. También les pido que traten también de participar durante la clase, no le tengan miedo al micrófono, porque si no, pues esto se vuelve un monólogo y se vuelve algo muy monótono y se vuelve aburrido, ¿no? Para todos. Entonces, cuando les trate de pedir su opinión, pues les agradecería que siempre traten de encender su micrófono y poder participar. Los entregables tienen un valor de 10%, los foros de discusión 6, el examen final 25% y bueno, la infografía que es opcional, no es obligatoria, un valor del 10%. La duración del curso es del día de hoy al 11 de marzo, prácticamente son 4 semanas. El link ahí está en la clase en vivo, ustedes pueden acceder. Y en las clases virtuales, pues también ahí es donde se estarán subiendo las clases grabadas para su posterior consulta cuando tengan alguna duda. Y si no me la quieran preguntar a través del mensajito, pues adelante lo podrán consultar ahí, pero pues yo les recomiendo y que sin problema alguno puedan mandarme algún mensaje, yo con mucho gusto se los estaré respondiendo. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta o duda o comentario hasta ahorita. ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Ok, bien. Pues el día de hoy veremos un poco de introducción a la química, de lo que se encarga la química, ¿no? Prácticamente, ¿qué es la ciencia? La química, pues es una ciencia, la biología es una ciencia, la física es una ciencia. Y hay algo en común que comparten todas las ciencias, y es que las tres, en este caso química, física y biología, que son las ciencias naturales, que tratan de describir los fenómenos que suceden en nuestra naturaleza, pues tienen algo en común y es que son metódicas. Y al decir metódicas es que persiguen un proceso muy famoso y muy conocido y que yo creo que de aquí en adelante ustedes lo van a, o se recuerdan prácticamente de la secundaria, es el famoso método científico. El método científico ayuda precisamente a demostrar algo que queremos comprobar, ¿no? Validar a través de pruebas. Para esto, pues lo que diferencia a la ciencia es que pues desde hace años, miles de años, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos de la Santa Inquisición, cuando las personas tenían una idea contraria a lo que estaba establecido en aquel momento por la sociedad, pues estaban destinadas a la muerte, porque eran quienes controlaban el poder, ¿no? Etcétera, y pues degollaban a personas a diestra y siniestra, ¿no? En cualquier momento por decir tan solo que la Tierra gira alrededor del Sol
y no el Sol y los planetas alrededor de la Tierra, como le pasó a Galileo Galilei. En aquel entonces la Iglesia Católica pues se encargó prácticamente de que rodara su cabeza por cuestionar uno de los mandatos sagrados de aquella época, o precisamente a Darwin cuando él afirmaba que pues el hombre prácticamente no provenía de Adán y Eva, como lo mencionaba el texto bíblico, ¿no? Católico, sino que había una descendencia que, bueno, había un proceso que se llamaba evolución y que en algún momento de esta evolución los primates tuvieron ahí una mutación, algo sucedió ahí que todavía no se encuentra la ciencia, que se derivó ahí el linaje humano, ¿no? El de Homo sapiens sapiens. Y bueno, también Darwin, hombre católico para esa fecha, pues también le costó el prestigio, ¿no? En aquella época, pero lo que ellos tenían pruebas, definitivamente ellos tenían que demostrar, además de que había pues el autoritarismo, necesitaban ellos comunicar y demostrar sobre todo, o sea, ver para creer, ¿no? Que lo que yo estoy diciendo es verdad. En este caso a Darwin no le fue tan mal como a Galileo por la diferencia de épocas, pero Darwin demostró esencialmente lo que sucedía a través de sus experimentos. ¿En dónde? En las Islas Galápagos, a través de su estudio con las tortugas y con los pinzones, ¿verdad? Y ahí él les empezó a enseñar a los diferentes investigadores de la época que lo que él decía era correcto, ¿no? Había una congruencia entre sus ideas y lo estaba demostrando. Entonces, pues a él sí no le tocó la misma suerte que Galileo, Galileo sí le costó su vida. Bueno, pues para esto, ya mencionábamos que las ciencias tienen algo en común, es el método científico, pero bueno, ¿qué es una ciencia? La ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables, producto de una investigación científica y concernientes a una determinada área de objetos y fenómenos. ¿Qué quiere decir eso también? Que la ciencia, además de que es acumulativa, es muy dinámica, es transformante. El conocimiento, la ciencia va a generar conocimiento. Si no genera conocimiento, pues no es ciencia. Y además, este conocimiento pues va a estar en constante transformación. No va a ser el mismo conocimiento que tenemos el día de hoy, en este momento, en esta clase, al que estaba hace 20 años, ¿no? Allá en 1996 con sus padres, ni siquiera existían los celulares todavía inteligentes, ¿no? Como los que tenemos ahora. O la capacidad de poder tener una reunión a través de una videollamada, pues no podría haber sido posible. Y además de que, bueno, no todo el conocimiento será malo, refutado, si solamente que para aquella época, pues no tenían la misma tecnología con la que contamos ahora. Sin embargo, pues se sabe que hay un indicio de que se dudaba, se pensaba, se tenía una idea, ¿no? Por parte de los investigadores, de los científicos de la época, de lo que ahora pues ya podemos explicar, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, cómo se comportan las moléculas, ¿no? De los átomos, cómo está conformado el ADN. Prácticamente el ácido desoxirribonucleico, pues es una de las moléculas más estudiadas, pero sobre todo de las descubiertas apenas, o sea, apenas hace 60 años. Prácticamente es algo que el código genético que realmente demuestra esa molécula es algo muy interesante y se sigue estudiando, pero para la época ni siquiera sabíamos, ¿no? De dónde veníamos. Y prácticamente, como ha avanzado la ciencia, ha avanzado la tecnología y se van descubriendo nuevas cosas, pero a esto precisamente Kuhn, un autor muy famoso del siglo pasado, le llama a esto la revolución científica, ¿no? De mencionar que la ciencia no es estática, es dinámica y que en cualquier momento el paradigma científico, o sea, la forma de ser de la ciencia podrá ser cambiante y transformante y aceptará diversos puntos de vista, ¿no? Para que esta siga siendo un poco más multidisciplinaria e interdisciplinaria, sobre todo. ¿Cuáles son las características de la ciencia? Pues es sistemática, ¿sí? Todos los conocimientos la integran y se encuentran estructurados. Todos tienen relación unos con otros, ¿no? Antes, pues prácticamente había un aislamiento entre las ciencias. Por ejemplo, la física, pues nadie toca la física, la química por otro lado, los biólogos, los sociólogos por otro lado, los administrativos. Pero en la actualidad podemos ver que existe una red de entrelazamiento muy importante y que no podrían funcionar definitivamente una independientemente. Para esto, pues ya ahora ustedes se pueden dar cuenta que existen muchas ciencias que son
son unidas, ¿no? Por ejemplo, está la sociología rural, la epistemología ambiental, la epidemiología ambiental, todo ya ahora necesita la biología forense, existen ya estos dos nuevos conceptos que unen, ¿no? Estas dos ciencias y es una sola ciencia, pero que utiliza dos, ¿no? Y que no puede ser posible explicar un fenómeno sin la necesidad de tener a las dos o tres o hasta cuatro ciencias, ¿no? La fisicoquímica, por ejemplo, etcétera. Es acumulativa porque la ciencia aprovecha y se sirve de todos los conocimientos que se han logrado en todas las épocas y lugares. Recuerden, pues todavía pueden ir a una biblioteca ahí en su ciudad, pueden consultar algún libro y podrán darse cuenta que trae información de una definición del siglo XIV, del siglo XV, ¿no? De René Descartes, etcétera. Pero bueno, al final es a diferencia de que algún científico cree alguna definición en la actualidad, ¿no? Obviamente podrán comparar los conocimientos que ven para la época y a los que tenemos en la actualidad y se puede hacer un debate sobre ello. Entonces, el conocimiento que se genere siempre es importante a lo largo del tiempo y ya la historia se encargará, ¿no?, de poder ordenar esos conocimientos. Es metódica, exacto, porque persigue el método científico. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que seguir una serie de pasos ordenados metódicamente. No te puedes saltar uno porque no vas a poder llegar al otro sin antes poder analizar el anterior. Entonces, debes de seguir los pasos en orden y estructuradamente. ¿Cuáles son estos pasos? Ahorita lo vamos a ver. Es provisional porque la ciencia no está acabada, sino que es motivo de constante análisis. Es perceptible y por ello es evolutiva también y cambiante. No es permanente y definitiva. Recuerden el mensaje de Kuhn. Los paradigmas científicos pues se van cambiando a lo largo del tiempo. Sí, lo que sabemos hoy no es lo mismo que sabemos ayer totalmente. Es comprobable porque los conocimientos que la conforman pueden ser demostrables. Es decir, aquí hacemos hincapié a lo que le pasó a Darwin y a lo que le pasó a Galileo Galilei. Antes les costaba la vida y especialmente en el caso de la química. Los que se dedicaban a la química eran llamados herejes, sobre todo porque pues en aquella época saber lo que le sucedía a estas sustancias, pues imagínense, era la vida. O eras tachado de brujo o bruja y para toda tu vida. Y existe algo muy curioso precisamente con esta ciencia que vamos a ver un poco más adelante. Es especializada, sí, porque como todas las ciencias necesitan pues enfocarse en algo, ¿no? Para poder explicar el fenómeno, como la medicina, ¿no? Que está el cardiólogo, el neumonólogo, etcétera, el médico general, ¿no? Porque prácticamente igual en biología, pues, perdón, en química, hay ciertas zonas, ¿no? Que se necesitan estudiar, no podemos saberlo todo, sí, no podemos estar en un mundo en que se conozca todo, o sea, estudiar cualquier cosa así de la nada, sino que obviamente sí se puede, pero la especialización sugiere un poco más de información y más preparación en algún tema en específico. Porque pues vivimos en un mundo de información, ustedes lo saben. En la actualidad, pues ahora con darle un clic a cualquier cosa, ¿no? Cualquier mensaje, pues ya en menos de 0. Hasta Google te lo dice, 0.09 segundos se hizo esta búsqueda y les va a aparecer ahí el tiborral de información. Es objetiva porque la actividad científica y los científicos que la realizan no están sujetos a dogmas, a prescripciones que deben admitir sin discusión alguna, sino al contrario, debe de estar dispuesto al cambio y a la aceptación, es decir, lo que decía Bran hace rato y lo que comentaba otra compañera, pues ambos deben de estar de acuerdo, deben de llegar a un equilibrio, un acuerdo, en decir, ok, lo que yo estoy diciendo es erróneo, pero tú me lo estás demostrando a través de esta información, no nada más porque a ti se te ocurrió decir que el cielo es rojo y el cielo es rojo, ¿verdad? Sino que necesitamos comprobar. Bien, este es el método científico que, bueno, el conocimiento científico permite con frecuencia predecir fenómenos específicos y a veces aún permite controlarlos. Los hechos determinados científicamente son repetibles y comprobables. Esto no aplica en todos los casos. Hay algunas investigaciones que, por ejemplo, pues por parte de la ética se realizan en personas, ¿no? ¿Cómo podemos ver que una comunidad que se encuentra cerca de una fábrica que está vertiendo residuos químicos al río, pues están enfermando
de los riñones, ¿no? Pues para eso necesitas pedirles orina, ¿no? Pelo tal vez, porque se están enfermando de cáncer, se están enfermando de insuficiencia renal. Entonces se vuelven un poco más complejos los estudios cuando ya te tocan el tema humano, o por ejemplo si quieres saber el punto de opinión de algo, ¿no? Si quieres saber cuál fue su película, el tipo de películas favoritas que tuvieron el año pasado, etcétera, a través de encuestas. Entonces no todos los estudios son repetibles y comprobables, sobre todo. Sí se genera una metodología, pero por ejemplo va a ser muy diferente las personas que trabajan en un laboratorio que tienen la capacidad de poder controlar los diferentes factores, por ejemplo la temperatura, la humedad, cuánta comida le voy a dar al cobayo o al ratoncito, a que pues yo meta a una persona a una jaula, ¿verdad? Y le tenga que medir la humedad, la temperatura, pues eso no sucede. Y además de que queremos ver la mayoría de los problemas que se quieren estudiar de la naturaleza, pues se quieren estudiar en su modo real, ¿no? Además, sí, está en la parte de los laboratorios, pero también están los fenómenos naturales en el exterior, así en su momento. Y es cuando nosotros nos percatamos, por ejemplo, de que sí, tal vez los rayos influyen, tal vez la capacidad de carga del río también influye, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos vamos percatando, no sé, llega don Jorge y avienta su mochila con un montón de frascos de químicos, ahí la deja y lo mandan a tirar ahí. Entonces uno empieza a observar que pues en la vida cotidiana pues es totalmente diferente a los laboratorios y eso no se puede replicar en los laboratorios. Bueno, el método científico es una serie de pasos ordenados, como repetíamos hace un momento. Iniciamos con las observaciones. Lo primero que desarrolló el hombre, pues en la historia desde el Paleolítico, ¿verdad? Es que aprendió a observar. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues si ves lumbre y metes el dedo, te vas a quemar, ¿no? O sea, a partir del error, fue como él fue aprendiendo de que, o él observaba que, por ejemplo, pasaba una nave y se quemaba, pues obviamente yo no voy a pasar por ahí, ¿no? Pasaba arriba de un volcán y se veía que ya nunca salía el ave, pues obviamente yo no voy a pasar por ahí. Entonces, los científicos, perdón, el hombre empezó a demostrar y a darse cuenta que efectivamente a través de la observación él podría explicar muchas cosas básicas que pues tendría que tal vez en un futuro explicar. Lo más básico, uno, la generación de fuego, ¿no? Ya ven que lo común que nos cuentan es que pues que cayó un rayo y ahí se hizo la lumbre y el hombre empezó a explicarse muchas cosas, ¿no? En ese entonces, y fue la lumbre la que efectivamente el fuego ayudó a la evolución del cerebro, ¿no? A través de la cocción de los alimentos. Bueno, el primer número uno, observar qué está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué se requiere para poder comprender un poco más lo que estoy sucediendo, ¿no? Y todo lo empiezo a pensar, ¿sí? Lo empiezo a notar y me empiezo a hacer una pregunta, ¿ok? Por ejemplo, empiezo a observar, no sé, ¿qué está sucediendo con la calidad del aire en Tijuana, no? Yo veo que, por ejemplo, pues toda mi familia que tal vez es asmática, es alérgica, llega todas las mañanas, todas las tardes después de trabajar allí, trabajan cerca de una avenida de periférico, que es muy transitada. Yo veo que ellos llegan con mucha alergia, los ojos llorosos, nariz irritada, todas las tardes. Y que además, pues yo me asomo por mi ventana y veo bien nublado siempre, ¿no? Las tardes, de 2 a 4 veo que hay una nube así tóxica en en la ciudad. Entonces me empiezo a preguntar, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué está esa nube tóxica ahí? ¿Por qué hay una nieblina densa? ¿Por qué mis tíos que son asmáticos, mis hermanos que son asmáticos están enfermando? Entonces, inicio a plantear una hipótesis, ¿no? Ya observé, ya hice mis preguntas, genero una hipótesis. La hipótesis es una suposición, ¿sí? De lo que yo creo que está sucediendo. En este momento voy a decir, pues obviamente pues se están enfermando y la neblina densa en la ciudad pues es prácticamente por la contaminación que están generando los coches y además el humo de las fábricas, ¿no? Hay 20 fábricas que tienen chimeneas y están pues arrojando desechos al aire. Entonces yo creo, todavía no firmo, yo creo que mi familia se está enfermando y además es asmática y los asmáticos son biomonitores
Yo creo que también, pues eso, se están enfermando y la nube densa es precisamente por la contaminación del aire de las fábricas y de los carros. Esa es mi hipótesis. Que no sé, ¿verdad? Ya yo puedo, obviamente esto lo voy acompañando a través de una investigación en redes, pero es lo primero que a mí se me ocurre. Después, pues obviamente inicia la experimentación. En la experimentación, pues nosotros tenemos que demostrar que efectivamente lo que yo estoy afirmando en mi hipótesis es real. ¿Sí? ¿Qué necesito definitivamente para poder demostrar que la calidad del aire es mala? O sea, que la contaminación del aire se debe al humo de los coches y y al humo de las fábricas, ¿no? Que están saliendo que están sacándola a la atmósfera, ¿no? Pues son chimeneas largas, etcétera. Ah, bueno, pues ahí es donde me voy a la literatura científica. Entonces, ¿cuál es la literatura científica? Necesito hacer uso, es muy común, ¿verdad? Obviamente, cuando nosotros empezamos a hacer nuestras primeras búsquedas, todos lo hacemos, ya le preguntamos a Google, ¿no? Ah, pues calidad del aire. Iniciamos a iniciar, y aquí inmediatamente nos van a aparecer, vean, 0.6 segundos, ¿qué es calidad del aire? Efectivamente, ya uno se empieza a hacer, número uno, aquí en Wikipedia se mete, pero chicos, tengan mucho cuidado, Wikipedia no es una fuente de información confiable. Sí, a primera mano tal vez les puede brindar información, pero ¿por qué no es confiable y por qué no les recomiendan que hagan sus búsquedas en Wikipedia? Porque precisamente es una página a la que cualquier persona tiene acceso, ¿sí? Entonces yo puedo registrarme aquí, acceder así, puedo corregir eso y aquí puedo poner que esto no es verdad, ¿sí? Puedo poner ahí cualquier cosa y pues nadie me dice que está mal, ahí puede durar un tiempo hasta que otra persona vea y diga, ay, esto no está correcto y le agrega otra cosa que no debe ser. Entonces, las fuentes de información confiables están, número uno, tal vez en las páginas oficiales del gobierno o internacionales, como puede ser la OMS. Aquí me puedo meter a la página de calidad del aire de medio ambiente, del aire ambiental de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Veo que es una página internacional, es una de las máximas autoridades a nivel internacional que hablan de la salud. Y bueno, aquí me trae cifras, ¿no? Y ven, aquí me dice, la contaminación del aire representa algún riesgo medioambiental para la salud, etcétera. Algunas enfermedades, ¿no? El contexto general, transporte, ¿no? Aquí empiezo a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuáles pueden ser los principales contaminantes? Pues aquí está, ¿no? El ozono, dióxido de nitrógeno, y me explica cada uno. Entonces, esa es una fuente confiable o definitivamente me voy a Google Académico, ¿no? En Google Académico, pues está enfocado directamente a la investigación. Entonces, aquí puedo poner calidad del aire. Y aquí está por año, ¿no? ¿En qué año se generó esta investigación? Desde el 2022, 2021, etcétera, sin intervalo específico. Yo quiero lo más reciente, ¿no? Y ahorita quiero saber qué está pasando ahorita en Tijuana, qué pasó, ¿no? Aquí le puedo poner calidad del aire en Tijuana. Ayudamos, y aquí hay uno, vean, del 2000. Ay, no dice el año. Vamos a ver. Bueno, no tiene el año. Pero bueno, aquí está, por ejemplo, del 2018. Gestión de la calidad del aire en la región Tijuana-San Diego. Calidad de vida en Tijuana-Monterrey, etcétera. Entonces ustedes van buscando, sobre todo haciendo su búsqueda más específica, ¿no? Pues no, que la quieren en los últimos 2 años, les acorta la investigación. Y además, es importante que ustedes recapitulen la cita bibliográfica. Hay un formato que se llama el famoso formato APA 7, que ahorita vamos en el formato APA 7, que son normas con las que se deben de hacer las literaturas, ¿sí? La obtención de esa información. Y en este formato sugiere, a ver si encuentro el formato, guías, normas APA. Aquí está. Aquí me va a decir cómo se deben de hacer las citas y cómo debemos de guardar las referencias. Por ejemplo, en este caso, para un libro, ¿qué es lo que debe de contener? ¿Sí? Los apellidos, el año, etcétera. Y así tenemos que ir buscando para una revista, para un artículo en un periódico, para una tesis, si me encuentro una tesis, una página web. Aquí en este caso, la calidad del aire de medio ambiente es una página web. Y aquí me está diciendo que, por ejemplo, si yo obtengo
este dato, me lo llevo a un Word. Esto lo está diciendo la ONU, ¿no? No lo estoy diciendo yo, entonces tengo que hacer la cita. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Quién dice esto? Pues la ONU. ¿En qué año dice la ONU? 2021, septiembre del 2021. Esta es una cita directa del autor, en este caso de la ONU. Normalmente cuando son citas directas, pues debe de ir en cursiva, ¿verdad? Lo que sugiere las formas de escribir es que ustedes, estudiantes, tengan la capacidad de poder parafrasear, de poder generar una idea a través de lo que ustedes leyeron. Ese es un ejercicio profesional, sí que ustedes deben de ir ya mentalizando y deben de ir trabajándolo poco a poco, porque les va a ayudar mucho al momento de entrar a la universidad. De hecho, incluso en la prepa, o sea, si ustedes cuando les pidan sus tareas y hacen citas y agregan además aquí referencias, el apartado de referencias bibliográficas, o sea, se van a ganar la admiración de sus maestros, chicos, ¿no? Entonces yo me voy a las normas APA y veo que es una página web. Aquí está. Es una página web. Entonces me dice que debe de empezar primero con el nombre de la página, la fecha de la página, después el título y el link, ¿no? De donde lo saqué. Entonces empiezo, pues obviamente es la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Y ahí dice, creo, agosto 2021. Cierro, pongo el título, que es contaminación del aire ambiente. Y esa debe ir en cursiva. Del aire ambiente exterior. Y agrego disponible en, y aquí es donde tengo que agregar el link, es decir, de dónde saqué esta fuente de información, y inserto el link. Y además, pues para que se vea bonito, porque también lo pide así el formato en sangre francesa. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este mensaje lo está diciendo la ONU, pero pero ¿en dónde está, no? Al final, normalmente al final de todos los apartados, vienen las referencias bibliográficas, ¿no? Aquí viene toda la información y hasta el final vienen las referencias bibliográficas y precisamente los docentes, los profesores les piden a los estudiantes que agreguen este apartado para ver en dónde están haciendo sus búsquedas. ¿Sí? Obviamente si ven que ponen Wikipedia, si ven que ponen lo primero que les aparece en algún blog, pues realmente va a dudar, ¿no? Al profesor de que su investigación que están realizando pues sea competente, ¿no? Quiere decir esto, pues que el estudiante pues le está dando flojera, vaya, agarra la primera página, ¿verdad? O sea, va a ser muy diferente que presenten ese tipo de ideas de fuentes confiables a que ponga calidad del aire y pegue lo de Wikipedia, ¿no? Y además, una herramienta que tiene Google Académico es que ustedes pueden citar, ¿sí? Pueden hacer citas directamente de aquí para allá. En algunas ocasiones sí es necesario revisar el formato APA porque no siempre están completas, pero si le dan aquí citar, aquí ya viene el formato APA, ¿sí? O en el que le pide el profesor, ISO 690 o MLA, pero en algunos dependerá, ¿verdad? Vean, aquí está. Esta sí está un poco más completa. Si le dan copiar y se la llevan al Word, y listo, ya ahí está. ¿Le vieron? Es una revista. La revista se llama Revista Cubana de Química y está en cursiva. ¿Por qué? Porque así lo dice el formato APA. Cómo debe de ir escrita. Aquí. Vean, aquí está la revista igual, escrita en formato en cursiva. Igual aquí está en cursiva porque eso señala el nombre de la revista. Al igual que el número. Entonces, ¿tiene alguna duda hasta aquí? Esta es la investigación, esto es lo que les va a respaldar a ustedes, decir, ¿sabes qué? Bran o Saúl, lo que estoy diciendo yo es correcto, ¿sí? O sea, lo que yo estoy diciendo es verdad, lo que tal vez tú estás comentando es erróneo. Te dirá, Bran, ¿pero por qué, Palomino? Tú le vas a decir, mira, porque aquí está, ya me metí aquí a calidad del aire, etcétera, ya busqué 10 artículos que hablan y que tienen relación con lo mío y que además uno fue en China, otro en Alemania, otro en Estados Unidos, 3 aquí en México y uno aquí en Tijuana.
y están asegurando que lo que yo creo, lo que yo estoy pensando es verdad. Y además lo están demostrando a través de un experimento que yo también hice y aquí está, ¿no? Y así tú le demuestras a la otra persona, pues es cierto, ¿no? Tú tienes la razón y pues yo tuve algún error por ahí. Y así, ese es prácticamente el proceso que se genera con la experimentación, ¿no? Con el método científico en general. Pero bueno, sigamos en el ejemplo de la calidad del aire. Les tenía que demostrar esto, chicos, para que por favor le pongan muchos ánimos en sus entregables, no solamente en los de esta materia, que hagan búsquedas bien informadas y las respalden a través de la literatura, que ustedes puedan guardar las referencias, decir lo que yo estoy diciendo es verdad. Y además, créanme que si lo hacen, les va a ir muy bien con todas las materias, con todos los profesores van a hablar bien de ustedes y en la universidad no van a tener ningún problema. Bueno, pero sigamos con el problema de la calidad del aire. Yo tengo la hipótesis de que se está contaminando Tijuana por lo del tráfico y las fábricas. ¿Cómo hago el proceso de experimentación? Pues voy y busco en Google Académico pues instrumentos para medir calidad del aire, ¿no? Y seguramente me va a aparecer aquí algún artículo, ¿no? Que hable de cómo se mide el aire en ciudades. Entonces, pues para esto necesitas ciertos equipos, si necesitas que tenga ciertas características, que esté cumplido, que esté bajo cierta norma, etcétera. Además, cuesta 20,000 pesos, lo venden en tal lado, hay un distribuidor en tal lado. Y estos mide contaminantes criterio, mide ozono, mide dióxido de azufre, dióxidos de nitrógeno, material particulado 2.510 micras, etcétera. Entonces ya empiezas a buscar y te empiezas a informar que la calidad del aire se mide con ciertos tipos de equipos adecuados y que además están sometidos a una norma, ¿sí? De comprobación, de calidad, etc. Bueno, hago mi experimento, empiezo a hacer mediciones de aire, instalo un medidor ahí por donde trabaja mi familia o en el centro, etcétera, donde veo que hay muchas fábricas. Y bueno, esto me va a arrojar un resultado. ¿Cuál será el resultado? Pues que obviamente los niveles de contaminación pues, son muy elevados. Entonces, como conclusión, ¿qué concluyo? Pues que obviamente las personas se están enfermando, las personas asmáticas tienen cierta relación con los contaminantes del aire y que además los contaminantes del aire en Tijuana pues están sobrepasando los niveles permitidos que establece la norma oficial mexicana. ¿Ok? Entonces ya termino de hacer mis conclusiones, todo lo redacto, ¿sí? A través de alguna tesis o algún artículo científico y lo publico. Esto, chicos, es prácticamente todo eso es un proceso de investigación, ¿sí? Resumido. Pero todo se centra en que ustedes tengan esta capacidad de análisis y síntesis para poder hacer eh, hacer este tipo de análisis, ¿ok? Bueno, esto resume el proceso que les acabo de contar. Pues número uno, sí, hay que tener el planteamiento del problema. Se reconoce el problema, prácticamente se observa el problema, se formulan hipótesis, se hacen suposiciones, ¿no? Y verosímiles y contrastables para explicar el problema. Elijo algún experimento, si es necesario diseñar un experimento para comprobar lo que yo estoy diciendo. Puedo controlar variables en el laboratorio o fuera del laboratorio o definitivamente necesito hacer un experimento en tiempo real, ¿no? En alguna comunidad, etcétera. Se comprobaron las hipótesis, lo que estoy diciendo es verdad, sí o no, pues si es sí, pues yo puedo tener una teoría, o incluso también las hipótesis se convierten en leyes, ¿no? Como esto de la materia no se crea ni se destruye, pues diferentes formas de que van a generalizar las ideas. Después, la última etapa, pues son las conclusiones. Vamos a poner en práctica un poco lo que hemos analizado. Para esto, por favor, les pido que alguien lea la diapositiva. ¿Quién hace favor de leer el ejemplo de la viruela? ¿Alguien? Adelante, Quetzali.
días, Quetzal. Eh, Ejemplo de vacuna de la viruela. Edward Jenner fue un científico que vivió en Inglaterra entre el siglo... Ay, perdón. 17 y 18. Ok. En esa época la viruela era una peligrosa enfermedad para los humanos, matando a un 30% de los infectados y dejando cicatrices en los sobrevivientes o causándoles ceguera. Sin embargo, la viruela era el ganado, era leve y se podía contagiar de vaca a humano por las llagas ubicadas en las ubres de la vaca. Jenner descubrió que muchos trabajadores de las lecherías sostenían que si se habían contagiado de la viruela del ganado, que se curaba rápidamente, no se enfermarían de la viruela humana. Muchas gracias. Bien, ese es un caso muy importante y que pues ha sido el tema de las vacunas en los últimos 2 años, pues ha sido la locura. Y permítanme, déjenme responder un mensaje. Un mensaje importante. Mientras, analicen el ejemplo, por favor. Bien, una disculpa. Pues prácticamente ahorita es el auge con esta onda de la vacuna. Aram, ¿compartiste tú algo? Bien, entonces hablaba de que sí, la onda de las vacunas, ¿no? Ahorita trae un revuelo con todo esto del COVID-19, pero pues prácticamente esto nos permite entender por qué, de dónde viene el nombre de vacuna, ¿sí? O sea, ¿por qué se les llaman vacunas? Pues prácticamente el nombre de vacunas viene de las vacas, porque especialmente en esta época pues estaban enfermando, Edward Jenner, él observó. Sí, que pues prácticamente las personas que desarrollaban esta enfermedad, que tenían más contacto con las vacas enfermas, no desarrollaban la enfermedad como tal, sí, en el caso de los humanos. Bien, entonces aquí iniciamos el ejercicio. ¿Cuál es la observación? Jennifer, a todos los que entraron también después de los 10 minutos, solo porque es la primera clase, chicos, pero por favor tengan para las próximas clases de entrar después de los 10 minutos, porque me distraen, porque empieza a sonar el inicio, y bueno, se me va la onda a veces con lo que estoy hablando, entonces, y para estar evitando salir, o sea, estar entrando y saliendo de la pantalla, les pido pues su puntualidad, porque bueno, en las próximas versiones, pues no quiero que se queden allá afuera. Y bueno, les comentaba también a los nuevos que se van incorporando que pues es necesario que opinen, no le tengan miedo al micrófono, el micrófono no los va a morder. Quetzali, ¿estás aquí? Sí, Adelante, ¿qué me puedes decir? Tú eres Edward Jenner, ¿qué estás observando? Estamos replicando el ejemplo del método científico, ¿sí? De manera general. Imagínate que tú vas llegando a la comunidad de Inglaterra con las personas que se dedican a extraer leche de las vacas, ¿qué observas tú?
Perdón, es que había mucho ruido. Pues como dice, pues Edward Jenner fue un científico y pues Tú eres el científico. Vamos a hacer el ejercicio todos, ¿eh? Voy a las que vaya diciendo. Tú eres Edward Jenner, eres el científico allá en el siglo XVII, XVIII, ok, que vas llegando a la sociedad. Y el primer paso, recuerda, del método científico es observar. ¿Qué observas? pues que la enfermedad pues ya está, ah, pues es muy peligrosa y ya está propagada y pues que algunas personas no ven y tienen demasiadas cicatrices, ah, que era muy contagiosa ¿Mm? y que ¿Ok? muchas personas o trabajadores pues em, se habían contagiado por, por las vacas, por el ganado. Listo, ya diste en el clavo. Empiezas a darte cuenta de que personas que tienen contacto con las vacas, personas lecheras que tienen contacto con las vacas, que tratan de ordeñarlas, sí se contagian, pero muy levemente. Pero tú te das cuenta que hay otro grupo de personas en la que les va muy mal, ¿no? Aquí están. La viruela, o sea, era gravísimo, o sea, las personas se morían. Prácticamente así se enronchaban todos y era terrible. Entonces, número uno, ya te percataste de eso, ¿ok? Que además que de que es muy contagioso, pues obviamente yo no me junte con el que está enfermo y que además que el que está muy enfermo, al que le da más grande, pues obviamente se muere y al que le da de niño, pues mínimo sobrevive, ¿no? Para la época. Entonces es cierto, se genera una creencia de inmunidad obtenida a partir del contagio de la viruela del ganado. ¿Qué quiere decir esto? Que pues las personas que tienen contacto con las vacas enfermas, más contacto desde siempre, pues obviamente desarrollan la enfermedad levemente. Entonces, a partir de esta observación, Jenner pasó al siguiente paso del método científico. Entonces, sostuvo una hipótesis de que esa creencia era cierta y elaboró diferentes experimentos para comprobarla o refutar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, si las personas lecheras realmente generaban inmunidad por contacto de la vaca o se contagiaban en otro lado, ¿no? Esa era ya la hipótesis. Entonces, vamos a ver, muchas gracias, Jennifer, ¿verdad? O Quetzali, no me acuerdo quién. Este, Marco Quintero. Marco Quintero, ¿está en la clase o no? Marco no está. Sí, aquí estoy. Ok, Marco, gracias por responder. ¿Cuál es la hipótesis de lo anterior, del ejemplo que estamos viendo de la enfermedad de la viruela y las vacas? Ustedes, Jenner, ya está en la comunidad inglesa y ya vio todo lo que está pasando. ¿Qué lo llevaría a generar una hipótesis o cuál sería su hipótesis? La verdad, profe, no vi el ejemplo. Lo regresamos, aquí está el ejemplo. Tengo que ver qué pusieron, ¿eh? Porque no me permite, me tengo que salir de aquí.
La actividad todavía no se genera, ¿eh? Todavía no se las pongo, se las voy a explicar al final. Ahorita estamos con el método científico. Es un ejercicio interno, ¿sí? Para poner en práctica en qué consiste el método científico. Ya validamos, con la compañera hablaba de cómo él observó, entonces ahora estamos aquí en la hipótesis. ¿Alguien quiere participar de manera voluntaria? ¿Qué quiere decir cuál es la hipótesis? Recuerden que la hipótesis es una suposición. ¿Alguien por ahí? O expliqué muy mal de plano el método científico, chicos. Díganme si les Pues quedó me, claro el método científico. pues me imagino Ah, que pues podemos estar más prevenidos a la enfermedad ujú. y ¿Y qué? No pasa nada, ¿eh? No tengan miedo de expresar sus ideas, totalmente, válido que cada quien diga lo que quiera, ¿no? El chiste es que no se queden callados, porque si no, pues me da a entender que dije, expliqué mal el método. Sí, vas más o menos muy bien. Hay una lógica con lo que está diciendo. Mi hipótesis es que las personas que tienen contacto con vacas enfermas, pues desarrollan una inmunidad a la viruela humana, ¿sí? Entonces, esa es mi hipótesis, es lo que yo voy a comprobar, lo que yo creo, lo que yo pienso todavía, puede que sea verdad, puede que sea mentira. Lo mismo hablábamos con el ejemplo de la calidad del aire, ¿no? En Tijuana, la neblina densa que tiene la ciudad y que mis tíos se están enfermando que son asmáticos y se están enfermando de ojos irritados, mucho flujo nasal, pues se debe a la contaminación del aire que están generando las fábricas y el tráfico. Compruébalo. Sí, esa es mi hipótesis ahorita aquí, tanto para Edward Jenner. Hago mi experimento. ¿Quién lee la siguiente diapositiva? Jennifer, ¿la puede leer? Por favor. Experimentos. Los experimentos que realizó Jenner no serían aceptados hoy en día, ya que fueron realizados en humanos, aunque en ese momento no había otra forma de comprobar la hipótesis. De todas formas, experimentar con un niño hoy sería completamente Inadmisible. inadmisible. Jenner tomó material de la llaga de viruela vacuna de la mano de una lechera infectada y lo aplicó al brazo de un niño, hijo de su jardinero. El niño se enfermó durante varios días, pero luego se recuperó totalmente. Posteriormente, Jenner tomó material de una llaga de viruela humana y la aplicó al brazo del mismo niño. Sin embargo, el niño no contrajo la enfermedad. Luego de esta primera prueba, Jenner repitió el experimento con otros humanos y luego publicó sus descubrimientos. Gracias. Entonces aquí está el experimento que él hizo, ¿sí? Para aquella época, pues ustedes se lo leen ahorita, pues es algo descomunal, ¿no? ¿Cómo iba a experimentar con humanos? Pero pues en aquella época las personas, pues no les importaba, ¿no? Tanto lo que realmente el saber científico, pues podía traer como consecuencias, ¿no? Era visto así como que lo que sea. Pero si ustedes lo leen ahorita, ching, ¿no? O sea, agarrar a un niño y agarrar al otro, ¿verdad? Y que no fueran de su familia, pues, a ver, oye, ¿qué está pasando? A eso es lo que me refería cuando hablábamos del conocimiento, ¿no? De cómo la ciencia y el conocimiento se van transformando con el paso de la historia. Para este momento de la historia, ya en el siglo XVIII, pues esto era lo más validado. Hoy existen otros procedimientos que ustedes lo vieron, ¿no? Ustedes les tocó ver la parte de cómo se creó la vacuna del COVID-19.
en menos de un año, o sea, algo totalmente rápido, que seguimos siendo los conejillos, ¿verdad? Claro, somos los conejillos de Indias porque pues era una vacuna que nunca antes se había aplicado y pues tenían que utilizarla de emergencia. Juzguen ustedes, es muy parecido a lo que hizo Jenner en aquella época, tiene cierta lógica. Entonces, sí, él inoculó primero directamente de la mano de una lechera infectada y la aplicó al brazo del niño y pues el niño no desarrollaba la enfermedad, mientras que otro niño igual tenía contacto con otro enfermo y pues vean, estos eran los resultados. Efectivamente, el niño al momento de que se le inoculaba la vacuna, pues desarrollaba una inmunidad y lo protegía, ¿no? Entonces ya su sistema inmune estaba ya siendo entrenado para cuando llegara el momento de poder tener contacto con una persona infectada. Entonces, ya estaba como, así decirlo, un paso más adelante, que fue lo que sucedió con el COVID-19. ¿Sí? Prácticamente las vacunas que nos pusieron a todos, pues es tratarle de ganar, ¿no? Un paso más, o sea, prácticamente insertar el virus atenuado para que nuestro cuerpo reconozca, el sistema inmune reconozca cómo está conformado ese virus y genere una inmunidad. Y al momento de que nosotros vayamos en la calle y tengamos contacto con una persona infectada, pues sí, tal vez nos enfermaremos, pero no será catastrófico y además está demostrado ya en las estadísticas, ustedes se percataron cómo fue que ahora pues las personas que ya están vacunadas, pues ya los síntomas son menos. Hace un año, ¿no? En el que les daba la enfermedad, y morían, ¿no? A los pocos días, especialmente las personas que se les complicaba, ¿no? Que son diabéticas, con obesidad e hipertensas. Entonces sí, tiene lógica, nada más que hay un problema, ¿verdad? Con los virus, es que los virus tienen la capacidad de mutar y estar mutando en instantes, es lo que sucede con las variantes, es lo que sucede con el SIDA, ¿sí? Con el virus de inmunodeficiencia adquirida, que tienen esta capacidad de mutar, pero prácticamente la esencia de las mutaciones de los virus es química y se llaman bases nitrogenadas y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles fueron mis conclusiones? Pues confirmo mi hipótesis, ¿sí? Por lo tanto, infectar a una persona con viruela vacuna, pues protege contra una infección de viruela humana. Ya aquí yo estoy generalizando, estoy diciendo, sí, ya demostré mi experimento, es verdad. Publico mi conocimiento, divulgo, ¿no? Lo que yo sé, para que la demás comunidad científica a nivel mundial pues se entere, ¿no? De que es un bien para la humanidad, o sea, saber que si tienen contacto antes con la viruela vacuna, pues va a ayudar a que se protejan y no se van a morir como se morían antes. Entonces, la comunidad científica, pues, ¿qué dijo? Lo juzgó, obviamente, a ver, pero ¿cómo es eso posible? O sea, tú estás sanando personas, ¿no? Le han de haber dicho, lo han de haber tirado de loco. Entonces, dinos, enséñanos, demuéstranos cómo lo haces. Y Jenner dice, así lo hago. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Pues es verdad. Lo estamos viendo, toda la comunidad de expertos, estamos analizando que lo que él está diciendo es verdad a través de que él lo está demostrando ya experimentalmente. Entonces se crean las primeras vacunas en aquella época, entonces ya ustedes ya saben a partir de este momento de dónde viene la palabra vacuna. Es muy chistoso, ¿verdad? Pero bueno, fue Edward Jenner, el que trabajó con las vaquitas, ahí las pobres vaquitas enfermas. Entonces, aplicar una cepa más débil, es decir, el virus atenuado, sirve para inmunizar a la persona contra el virus más fuerte y dañino. Actualmente, el mismo principio se utiliza para diversas enfermedades. Y ahí está. Entonces, la palabra vacuna proviene de la primera inmunización con un virus vacuno. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien, chicos? Vamos a ver este video. Hace 10.000 años apareció un virus mortal en el noreste de África. El virus se propagó por el aire, atacando las células de la piel, la médula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos de sus víctimas. Los desafortunados enfermos tuvieron fiebre, vómitos y erupciones cutáneas. El 30% de los infectados murió en la segunda semana de la infección.
Los sobrevivientes quedaron con cicatrices y secuelas por el resto de sus vidas. Había llegado la viruela. En 1350 a.C. surgió la primera epidemia de viruela durante la guerra egipcio-hitita. Los prisioneros egipcios transmitieron la viruela a los hititas, y esta terminó matando a su rey y devastando su civilización. Insidiosa, la viruela se abrió camino en todo el mundo mediante los comerciantes egipcios, luego en el Medio Oriente con las cruzadas, hasta llegar a América con los conquistadores españoles y portugueses. Desde entonces, ha matado a miles de millones de personas, con un estimado de entre 300 y 500 millones solo en el siglo XX. Pero la viruela no es invencible. De hecho, la caída de la viruela empezó mucho antes de la medicina moderna. Todo empezó allá por el año 1022 después de Cristo. Según un pequeño libro, El tratamiento correcto de la viruela, una monja budista que vivía en una famosa montaña llamada O-Mei-shan en la provincia sureña de Sichuan, molía costras de viruela y soplaba ese polvo en la nariz de las personas sanas. Lo hizo después de notar que quienes lograban sobrevivir a la viruela nunca la contraían nuevamente, y su extraño tratamiento funcionó. El procedimiento, llamado variolación, evolucionó lentamente y a principios de 1700 los médicos empezaron a tomar material de las llagas y ponerlo en personas sanas mediante 4 o 5 rasguños en el brazo. Esto funcionó bastante bien, dado que las personas inoculadas no volvían a infectarse. Hasta un 3% de las personas seguía muriendo después de ser expuesto al pus. Ese tratamiento se siguió utilizando hasta que el médico inglés Edward Jenner notó algo interesante entre las ordeñadoras de vacas, algo que nos llevó a la solución moderna. A los 13 años, mientras Jenner era aprendiz de cirujano y boticario rural en Sudbury, cerca de Bristol, oyó una ordeñadora decir: «Nunca tendré la viruela porque ya tuve viruela bovina. Nunca tendré un rostro marcado por la viruela». La viruela bovina es una enfermedad de la piel que se asemeja a la viruela e infecta a las vacas. Más tarde, como médico, se dio cuenta de que ella tenía razón. Los virus de la viruela humana y vacuna son de la misma familia. Pero cuando un virus infecta a un huésped desconocido, en este caso la viruela bovina, a un ser humano, es menos virulenta. Jenner decidió probar si el virus de la viruela bovina podía usarse para proteger frente a la viruela. En mayo de 1796, Jenner encontró una joven ordeñadora, Sarah Nelms, que tenía lesiones frescas de viruela bovina en la mano y el brazo. Había contraído de las ubres de una vaca llamada Blossom. Con residuos extraídos de sus llagas, inoculó a James Phipps, el hijo de su jardinero, que tenía 8 años. Luego de unos días de fiebre y malestar, el chico pareció recuperarse. 2 meses después, Jenner inoculó al chico nuevamente, esta vez con materia procedente de una lesión fresca de viruela. El niño no desarrolló la enfermedad, y Jenner concluyó que la protección era total. Jenner luego usó el virus de la viruela bovina en varias personas más y las expuso varias veces a la viruela, demostrando que eran inmunes a la enfermedad. Con este procedimiento, Jenner inventó la vacuna contra la viruela. A diferencia de la variolación, que usaba el virus de la viruela real para tratar de proteger a las personas, la vacunación usaba el virus de la viruela bovina. Las instituciones médicas deliberaron largamente sobre sus hallazgos antes de aceptarlos. Pero con el tiempo, la vacunación fue aceptada gradualmente y la variolación se prohibió en Inglaterra en 1840. Después de grandes campañas de vacunación a lo largo de los siglos XIX y XX, la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la viruela en 1979. Jenner es recordado como el padre de la inmunología, pero no nos olvidemos de la ordeñadora Sarah Nelms, de la vaca Blossom ni de James Phipps, todos héroes en esta gran aventura de la vacunación que ayudó a erradicar la viruela. Bien, pues ese es el resumen de el método científico demostrado a través de un ejemplo de realmente lo importante que es, ¿no? Para poder demostrar algo que estoy afirmando. Bien, pues hasta aquí le vamos a dejar.